Hola, buenos días amigos televidentes, mi nombre es Cristian Guevara y este es un programa muy especial para mí, es el primer programa de sesión legislativa, un programa que vamos a tener todos los jueves de 6:30 a 8 de la mañana y aparte de que sea el primer programa, es mi reencuentro con el periodismo. Para los que no conocen, yo estudié periodismo en la Universidad Centroamericana, aquí en la UCA y en la Iberoamericana de México. Y fui periodista durante muchos años, después me dediqué a la publicidad, pero siempre estaba en el ramo de las comunicaciones, así que ha sido como un regreso a mis orígenes, a llevarles información, a estar en el tema de entrevistas, a buscar la verdad. Y tengo el gusto, y para mí un grandísimo gusto personal, de tener a una de las mujeres más queridas de El Salvador, a una mujer con muchísima historia que le ha dado mucho a este país. Me refiero a la ministra María Chichilco, aunque ella se llama María Ofelia Navarrete, ¿verdad? Sí. María Ofelia Navarrete, pero todo El Salvador la conoce como María Chichilco. Sí, después nuestra primera invitada de sesión legislativa, y les voy a contar cuál es el objetivo de este programa. Todos hemos visto cómo la asamblea está divorciada de la realidad del país. Es una asamblea que no responde a las necesidades de la gente, sino que responde a las necesidades de ellos. Y el otro año se vienen las elecciones el 28 de febrero, yo soy uno de los candidatos y estoy seguro que Nuevas Ideas tendrá una gran bancada. Entonces, este programa es comenzar a trabajar como nuestros que van a ser diputados, van a comenzar a trabajar con el gabinete, tener esas discusiones de altura que el país espera, nuestros pleitos políticos que tenemos hoy. Y la idea es tener una conversación agradable con la ministra Chichilco, que nos cuente un poco qué es ella, quién es ella, qué todo su trabajo, pero también discutir un poco desde el área de desarrollo local, que es tan importante, y que me imagino, ministra, que no ha tenido mayor contacto con los diputados, pero la dejo presentarse primero, ¿verdad?, con los actuales diputados, pero con nosotros sí lo va a tener, se lo garantizo. Con nosotros ahí nos va a tener en su despacho, porque nosotros sí vamos a salir, los vamos a buscar a ustedes y sobre todo vamos a ir a buscar a la gente, a los territorios, ¿verdad? Bueno, la dejo presentarse, ministra. Bueno, muy buenos días, querido pueblo salvadoreño. Para mí, francamente, es un gran honor estar estrenando este programa, ¿sabe? Dice que se llama Sesión Legislativa. Sesión Legislativa, que me gusta y agradezco que hayan puesto un programa así para hacer educación política, porque realmente en este país no tenemos educación política, tenemos la tradición es... Políticos maleducados tal vez. son 3 meses de fanatismo y luego se olvida el pueblo, ¿verdad? Entonces, me gusta que desde ya estemos viendo cómo tener un programa de educación política. En relación a presentarme, pues, yo creo que todo el pueblo me conoce. Soy una mujer campesina, a mucha honra, pues la vida me ha permitido acercarme a bastante gente y es a través de esta gente que me conocen, y ahora que el presidente Bukele me ha dado la oportunidad de estar al frente de esta cartera de Estado, que es el Ministerio de Desarrollo Local, doy gracias a Dios y a él porque me ha dado la oportunidad de estar allí y poder hacer lo que pueda hacer en función de todo el pueblo, porque siempre digo, todo lo que se hace en función de todo el pueblo, se hace en función de uno mismo también. Así que lucho por todos y por mí misma. Allí encuentro yo mi realización en la solución de la problemática de nuestro pueblo. María, usted tiene una dilatada carrera política, fue una actriz histórica en la guerra durante los años 80. Luego fue, ahí sí me recuerda, fue primero diputada, ¿verdad? ¿En qué año fue diputada? Fui diputada del 97 al 2000. Un periodo, digamos. Suficiente, no ocupo más para hacer escuela. Porque la escuela es para aprender o para desaprender, ¿verdad? Sí. Entonces, allí... ¿Y cómo le nació esa semillita de ser diputada? No, fíjese que nunca pensé que eso era... Nunca tuve intención ni ambición de llegar a ser diputada, pero resulta que
En ese tiempo coordinaba yo el partido en Chalatenango, el FMLN, en ese tiempo. Entonces, ya venían las elecciones del 97, y entonces ya habían dos grupos, digamos, ¿verdad? Ya, porque como la gente le entra la gana de ser diputado. Y hubo otros compañeros que me dijeron, mire María, ¿y por qué no es usted diputada? No, señores, les digo, y para eso se ocupa tener escuela suficiente, y yo no tengo. Y entonces me dijeron, no, pero mire, si usted no acepta, este partido se va a romper. No, no se va a romper. ¿Cómo no? Quien une este partido es usted. Y yo me fui reflexionando esa palabra, de que podía servir de elemento unificador del partido en Chalate. Pero también me surgió una idea ambiciosita. Se me ocurrió que desde allí yo podía luchar por la Universidad Nacional. Porque usted sabe que, lo he dicho en muchas ocasiones, para mí la peor esclavitud es la ignorancia. Eso es la peor esclavitud. Entonces yo me hice esa ilusión y así acepté candidatear. Mire, yo nunca anduve regalando vinchas, ni regalando cachuchas, ni regalando nada. En primer lugar, yo no tenía pisto para pagarme una campaña así. Y en segundo lugar, que mi promesa era gobernar honestamente con ellos y para ellos, para todo el pueblo chalateco, en ese momento, porque era Chalate. Entonces, dije yo, desde allí vamos a conseguir la educación terciaria. Pues porque yo quise estudiar cuando era jovencita y se me cerraron las puertas, no teníamos. Los pobres, dije yo, me llegó el convencimiento que para los pobres estaba vedada la ilusión de estudiar, y más para las mujeres, porque los hombres se pueden ir, quién sabe, ¿verdad? Se van de la casa, pero para las mujeres es más restringido. Entonces, dije yo, voy a aceptar. Y así fue como vine a parar a la Asamblea Legislativa. Y de esos 3 años, de ese mundo que vivió usted ahí adentro con otros 83 diputados, era épocas en las que Arena dominaba la Asamblea en alianza con el PCN, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos podría contar? ¿Qué anécdotas vivió? Bueno, también era la época en la que ustedes, como el FMLN, la máxima dirigencia estaba representada en Chafik Handal. Sí. ¿Qué nos pueden contar, digamos, de Chafik, de esos años ahí, de esos 3 años que estuvo en la Asamblea? Mire, voy a tratar de sintetizarle lo que yo pude captar en mi corta valoración que hacía en ese momento. No es que hoy la hago más grande, pero tengo un poquito más amplio el panorama. Sinceramente le digo que sentí que la Asamblea era como la Bolsa de Valores. Yo no entiendo mucho de la Bolsa de Valores, pero con lo poco que oigo, allí pues gana el mejor postor, y entonces me fui tan desilusionada de la Asamblea que ya no había más, porque en primer lugar la reunión plenaria era un show, y sigue siendo. Usted puede ir allí en una plenaria, unos están viendo el teléfono, otros se levantan y se van, nadie pone atención, ya las cosas vienen cocinadas. Yo sentía que donde tantito debatíamos, tantito, era en las comisiones, pero todavía no, yo no captaba al principio, ¿verdad?, cómo estaba allí la línea de mando, para decirlo así. Aunque usted debatiera, pues se hacía lo que el partido decía, ¿verdad? Y cuando habla del partido, del FMLN. Sí, y del FMLN, y esos son todos, ¿no cree usted que? Si es que el FMLN fuimos los últimos que llegamos, y yo les decía, acabamos de llegar y ya aprendimos las mañas de los otros, así era. Sí, no, y ellos lo saben bien, todos los diputados saben bien eso, más que yo, lo tienen más clarito que yo. Pero como hay gente ahí en la Asamblea Legislativa que yo no entiendo por qué están allí tantos años, no entiendo, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar es una mala lectura.
Es decir, todos los demás no sirven, solo yo estoy bueno para estar aquí. O yo estoy buena para estar aquí. Es una malísima lectura. Yo como siempre he creído que todos los demás aprendemos, pues, ¿verdad? Entonces, estar 20 años en un lugar, usted, yo me muero. Hay tantas otras cosas que hacer. Entonces, no entiendo yo por qué se aferran a esos lugares y ellos solitos en la cabeza siguen creyendo que son imprescindibles. Pero eso está en la cabeza de ellos. Y cuando no se muere, muerto el rey, vive el rey, viene otro, ¿verdad? Lo bueno es ir preparando nuevas generaciones para que lo vengan a sustituir. Es decir, que incluso desde la época de Chafik Handal ya había, digamos, una línea en el FMLN que cumplir y no había como opciones de discutir o no había democracia. No, por supuesto, así era. Yo no quiero, no debo decir nada así personalmente. En primer lugar, Chafik que está muerto ya. Segundo lugar, yo no pertenecía a su organización. Entonces, diría yo, tengo menos solvencia moral para hablar cosas específicas de él, ¿verdad? Pero en la generalidad allí, sí, éramos igualitos que todos los demás. Y él era el jefe de fracción cuando yo estuve allí, y hacíamos lo que él decía. Yo me acuerdo que no estamos de acuerdo con tal cosa, sí, hoy nos vamos a poner de pie, y parados todos. Sinceramente le digo que me sentía como en un cuartel, pues, que el sargento le dice, de pie. Pero el cuartel es una línea de mando vertical, porque los soldados son para la guerra, y la guerra no la discute nadie. Si usted está diciendo, me voy a ir a parar, que pues voy a decidir a ver si voy, no es así no la hace, ni defiende, ni nada, ni combate. Usted recibe una orden y la cumple, pero en esa línea, en el ejército, siento yo, pero en la asamblea es así, ¿sabe? Allí usted oye bla, 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 pero eso es, ya les han dicho, usted hablen cosas que no sirven para hacer el debate grande. Como hay cámaras, entonces eso de que lo miren las cámaras, la gente lo enferma. Yo siento que más el vicio de estar allí es por el status quo, porque realmente cuando uno sale de allí nadie ni le hablan por teléfono ni nada, solo los amigos de verdad. Eso sí, lo visitan, se saludan y todo esto, pero de ahí todo el grueso no existe ya. Y luego fue, a los cuantos años, bueno, se salió de ser diputada y volvió a la política como viceministra de Gobernación, ¿verdad? ¿En qué año fue? ¿Y cómo fue ese llamado? Porque fue durante el gobierno de Mauricio Funes. Sí, exactamente. Mire, la cosa es así. Yo me fui de la asamblea harta de ese vicio de funcionamiento que hay allí. Allí no. Allí si una ley le va a producir a usted votos, venga esa ley a que sea un garrote para el pueblo. La acabamos de ver, ¿no? Mire usted lo que han hecho acaban de acordar que hay que pagarles a los dueños de los buses por los buses que han estado haciendo nada. Me duele, ¿sabe por qué? Porque los dueños de los buses son empresarios que de una u otra manera dan un servicio al pueblo, digamos, pero desde hace muchos años, ancestralmente, es un sector corrompido, lo han corrompido. ¿Por qué? ¿Quién lo han corrompido? Los mismos funcionarios, porque debajo de la mesa dame tanto y aquí está tanto, y entonces yo no puedo decir, sí, es que los transportistas son corruptos. Mentira, ellos los han hecho corruptos. Bueno, San Juan que lo llevan y el que quiere ir, ¿verdad? Pero no les he hecho todo el 100% de responsabilidad a ellos. Entonces, resulta que después de que salí de la asamblea, repito, harta de ese funcionamiento, me metí a la universidad a estudiar un poquitillo, tantito, porque pues no tenía pisto suficiente para estudiar una gran carrera. ¿Y qué estudió? Estudié un profesorado en ciencias sociales, porque duraba 3 años, ¿verdad? Pero bueno, es una gotita más.
¿verdad? En el vaso, ya, eso es bueno. Estuve allí 3 años, me gradué en el 2003, 2004. En el 2004 estuve como 6 meses en el Ministerio de Educación. Me llevó para allí un viceministro que nombraron, que se llamaba don Jorge Muñoz, un hombre buenísimo, era de Arena, tanto que yo le hacía la broma a él. Don Jorge, usted que es tan bueno, ¿por qué es de Arena?, le decía yo. En ese momento que yo sentía pues que el FMLN era lo mejor, porque así lo concebimos y así lo cargamos todo el tiempo que lo cargamos. Va. Entonces él solo le daba risita y me llevó allí a trabajar con él. Hombre, un trabajito para que fuéramos a preparar donde él iba, como de acompañamiento, como de llevarle tantito la agenda, una cosa así. Va. Cuando él llegó, él me llamó, fíjese, véngase doña María, ¿y qué voy a venir a hacer yo aquí? Le dije yo, tal vez si me dieran una placita, aunque sea allá por las islas de la bahía Jiquilisco, yo me voy, le dije yo, porque si no se me va a olvidar la gotita que he aprendido. Entonces me dijo él, esas placitas son difíciles, doña María, me dijo, pero venga aquí, me dijo, aquí va a trabajar conmigo, me dijo. Vaya, entonces vine, yo estaba desempleada, no crea, yo le di un molote a la cabeza, dije yo, hoy se van a decir que he traicionado mis principios y valores, pero no, ese hombre nunca me exigió nada. Entonces yo siempre soy quien soy, como dice Pedro Infante. Entonces estuve allí de junio a diciembre, porque en diciembre a él lo quitaron. Él me dijo, mire, yo le he pedido a la ministra que me deje, que los 3 que he traído yo me los deje. Y entonces dije yo, no, ya otra gente me va a exigir otra cosa, que me ponga una cachucha de arena, o quién sabe qué, ¿verdad? Que va a hacer campaña, no. Entonces, no, yo, no me acuerdo si era el 2 o 3 de enero que nos íbamos a presentar, llevé mi carta de renuncia y ya no volví. Va. Eso pasó, allí me vieron unas personas del FMLN y salieron diciendo que ya yo estaba vendida al régimen. Entonces, y ellos yendo a hacer negocio con la ministra. Mire cómo es la vida. Que eso no ha cambiado ahorita. No, eso no ha cambiado. El papá hoy ha aumentado, ha crecido y tal vez lo han sofisticado. Sí. Entonces, ya de diciembre del 2004 ya de enero del 2005 ya estuve allá en la casa, ¿verdad? Pero resulta que una profesora se fue de mi escuela y había un interinato en Arcatao. Entonces yo llevé los papelitos, mi microcurrículum. Entonces nadie más llevó por un interinato, no van a llevar currículums a Arcatao. Yo sí, porque era mi pueblo lindo, ¿verdad? Mire, para decirle que maestros de la escuela de Arcatao que aún están, compañeros, todos con el FMLN, no me querían dar el interinato. En ese tiempo ellos estaban con Educo. Pero como la placita era del interinato, era de la escuela, porque allá habían 2 escuelas, una de Educo y la otra era la escuela pública, digamos, del Estado. Pero me fui a dar cuenta allí, cuán equivocado era eso. ¿Sabe por qué? Usted iba a ver la gran diferencia. Los maestros de Educo, esa era la escuela rica, y la escuela del Estado era la escuela pobre, porque a ellos les daban recursos a montones, ¿sabe? Y también recursos económicos para que gastaran, a ver en qué cosas. Nunca lo conté yo porque no era yo la directora, pero yo ahí andaba pelichando un plumón. Ellos me daban un plumón y no me querían dar ni ese interinato. Fíjese, madre, que bueno, mis papás ambos fueron maestros. Ajá. Los 2. Entonces yo crecí rodeado de libros. Mi mamá nos ponía a leer mucho. Mi papá
Creo que yo todavía no puedo todas las capitales del mundo porque mi papá nos daba ciencias sociales en la casa. Mis papás fueron maestros afuera y también fueron maestros en el hogar conmigo y con mis hermanas. Les agradezco muchísimo. Pero también vi las grandes necesidades de los maestros. Son sueldos muy mal pagados aquí en el país. Históricamente el magisterio ha sido mal pagado. En otro país, usted va en Estados Unidos, en Europa, a ser maestro es un sueldo bien remunerado. Y fíjense que alguien me decía una frase bien importante. El error de un médico se muere. El error de un maestro se reproduce. Porque si es un mal maestro, tiene 40 niños, 45 niños todos los años. Y ese mal maestro se va reproduciendo en 45 malos alumnos, 40 malos alumnos todos los años. Claro, no es todo culpa del maestro, pero es la importancia del maestro decirle tengo que darle, no tengo que andar ahí rogando por un plumón. Sí. Y me duele ver, por ejemplo, que usted dice que se ha agravado, se ha sofisticado, como en esta asamblea ya dio luces de que no va a aprobar el presupuesto, cuando hay una mejora salarial para más de 40,000 maestros para el otro año. Y para también cumplirle su sueño de tener una universidad en Chalatenango. Sí. Y también a eso se oponen. Entonces sí me duele saber desde 1997 lo único que ha hecho esta asamblea es agravar y seguir con ese, yo nunca lo había visto así, con este esquema de bolsa de valores de que se vende al mejor postor. Y la educación nunca va a ser el mejor postor porque a los políticos a los políticos tradicionales no les conviene tener un pueblo educado, un pueblo que los cuestione. Entonces yo creo que de mi origen, que le digo que fue un hogar de maestros, de dos maestros, uno de primaria y el otro de secundaria, mi papá trabajaba en el Damián Villacorta en Santa Tecla, que durante muchos años, hace unos 5 o 6 años estuvo asediado por las maras, el Damián Villacorta. Mi mamá trabajaba en una escuelita parroquial cerca de la casa, yo nací en Santa Anita. También veía las necesidades de todos ellos, de ese gremio, que tienen pensiones también de hambre. Cuando se jubilan tienen pensiones de hambre. Entonces, desde la asamblea y trabajando creo que en conjunto con el gabinete podemos comenzar a cambiar la realidad del magisterio de todas esas profesiones. Pero bueno, hay que la interrumpir, pero es parte de la sesión legislativa, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, ¿cómo fue que la llamó el presidente Funes, el expresidente Funes? Mire, yo estaba allá y como en febrero son fiestas patronales, nos dan un día de permiso, el día de la mera fiesta, del 2 de febrero. El 1 de febrero. Yo vine a Guarjila a barrer una casita que tenemos allí, un ranchito viejo. Entonces, vamos, me dijo mi hija, vamos, porque mi hija también estaba en el ejército de los desocupados en ese entonces. Y ya vinimos a barrer la casita. Entonces me dijo un vecino, María, ¿y usted sabe que viene el presidente para acá? No, le dije yo. ¿Y que va a venir aquí? Este es un cantón, si viene va a venir a Chalate, le dije yo. No, me dijo, para acá viene, me dijo. Ah, le dije yo. Y ya me fui para donde estaba la gente. A ver, veo yo saludando a la gente, una viejita, ya buenos días, no sé qué. Y había ya los rótulos contra Funes, ¿sabes? Bueno, ¿y esto qué están pensando? Dije yo. Entonces ya me fui, ¿verdad? No hay un directivo aquí. No, que no hay ni un directivo. En ese momento iban llegando el diputado entrante y el saliente de nosotros, del FMLN. Digo de nosotros en ese momento, ¿verdad? Porque, pues sí, yo hasta el 2018 también he votado por el FMLN, porque yo ya estaba con Nayib, pero no había partido de Nayib. Y allá pues había que votar o por Arena o por el FMLN. Y la gran ignorante, hasta ese momento creí que había alguna diferencia. La vida me ha enseñado que son igualitos, ¿verdad? Hoy marchan juntos. Va. Entonces, yo les dije, no ayer, les dije a los dos diputados que iban llegando, miren, y ya leyeron los rótulos que tiene ahí, un suizo que se llama Ramón. Y entonces me dicen ellos, sí, pero es que ese es loco. Mentira, no es que sea loco, sino que aprovechan del modo de él para hacer lo que los que lo mandan no hacen, porque no lo hacen ellos, ¿verdad? Entonces estaban los rótulos, uno decía Funes en Haití, Venezuela mandó petróleo, o Cuba mandó médicos,
Estados Unidos tanques y soldados, y vos apoyando a Estados Unidos, una cosa así decía, y otro, entonces estos no quisieron, vamos a decirle algo, no van a decirle algo, les dije, porque yo sentía que eran autoridad, pues el uno era diputado saliente y el otro entrante, ¿verdad? No le fueron a decir nada. Jamás me imaginé que allí había algún lineamiento que obedecer, porque así era, si no ese hombre no se hubiera ido a potrancar allí con esos rótulos tan, perdónenme la expresión, pero tan tontos, diría yo, ¿verdad? Entonces, perdónenme, pero así los miré yo. Y bueno, entonces sí que vi que nadie iba, los directivos no sé dónde estaban de seguro en el gran debate si recibían a Funes o no, de seguro. Yo no estaba en esa reunión, pero no había ni uno allí. ¿Allí era presidente? ¿O era candidato? No era presidente. Sí. Si fue el 1 de febrero del 2010, porque en el 2009 a él lo elegimos porque por él votamos. Y entonces les dije yo, me fui donde ellos, porque les dije yo a estos diputados, miren hombre, pero es que es el presidente que hemos electo nosotros, y se supone que esta es una base social del FMLN, ¿cómo vamos a hacerle este chasco? Mire, yo me acordé de cuando yo tenía 13 años, que fue Julio Alberto Rivera, ¿verdad? Rivera fue el primer presidente del PCN. Coronel. Sí, fue a Arcatao. Y teníamos un líder allá lindo que lo queríamos tanto, se llamaba Ernesto Mengíbar Escalante. Él era nuestro dirigente del PDC antiguo, no del de Parker, sino del PDC, donde había gente pensante, pues, y con sensibilidad humana. Quizás el renglón de demócrata cristiano era un poquito más... Sí. Ministra, tenemos que ir a corte. Pero después nos termina de contar la historia de cómo usted fue parte del gabinete de Mauricio Funes. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, regresamos al aire con sesión legislativa. La ministra Chichilco nos estaba contando cómo llegó al gabinete del FMLN ella con Mauricio Funes. Bien, entonces como no había quien atendiera la cuestión de Ramón, me fui yo, y yo traté de decírselo con el modo más suave que pude. Le dije yo, mire Ramón, ¿y por qué tiene aquí estos rótulos? Léelos, me dijo. Sí, porque ya los leí, le dije yo, le estoy diciendo. Y entonces me dijo, es que vos, me dijo, ya te saltaste la barda, me dijo. Quiere decir que me había hecho de otro lado, ¿verdad? Mire, le dije yo, voy a decirle una cosa. Si yo tuviera un hijo mío en su casa, es mala la comparación, le dije yo, pero si yo tuviera un hijo mío en su casa, y entonces yo lo maltrato a usted, lo menos que va a hacer es decirme, mira, recoge a tu hijo o llévate a tu hermano, ya no voy a tenértelo. Nosotros tenemos casi más de 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, le dije yo. Por un lado, le digo, y por otro lado, el presidente, esta es la base social del presidente, le dije yo. ¿Qué van a decir los medios donde miren que hay un rechazo de la misma base que lo eligió? Y entonces me dijo él, no, me dijo, es que la verdad es que estás vendida, me dijo él. Y entonces le dije yo, no, yo con ganas de pelearme más, pero le dije yo, no, le dije yo, va a venir la prensa, le dije yo, y nos va a hacer pedazos. A mí no me va a hacer pedazos, pues, sino que porque yo ya no estaba en el FMLN, digamos, en ellos, pero el FMLN sí estaba en mí, porque yo siempre pensé así, mire, el FMLN no es un partido de 50,000 firmas, es un partido construido sobre la sangre y el dolor de tanto compañero, ¿verdad? Entonces eso me mantenía a mí allí esclavizada. Al fin desperté, pero no crea que eso es fácil. Por eso es que yo comprendo un montón de gente que nos rompe las cadenas, porque los seres humanos dundos no somos, y uno ve los grandes huecos y las grandes lagunas, pero sigue allí,
porque le cuesta, y lo que más cuesta, ¿sabe qué es? Resignarse a que le digan traidor, vendido. Mire, esa palabra es cruel, porque en la guerra la palabra traidor significaba la muerte, papá. Entonces esa palabra es cruel, y eso le han enseñado a toda la militancia. Sí, no, es que ese es vendido, ese es traidor. Maldita palabra, ¿sabe? Siempre la digo, porque por esa palabra se murieron un montón de inocentes. Entonces yo le quiero decir que estuve allí, y cuando yo le estaba diciendo la prensa nos va a hacer pedazos, venían unos periodistas, no recuerdo el rostro de uno, se me acuerda, y entonces se me acercó y me dijo, así que usted no está de acuerdo con estos rótulos. No, le dije yo, no estoy de acuerdo, le dije yo, porque ese no es el pensamiento de la dirección de este partido, le dije yo. Yo todavía salvando la situación, yo tanteaba que mate a algunos, sí, pero yo todavía no tenía claro ese gran pleito entre Funes y la dirección del frente, yo no la conocía. Entonces le dije yo conozco a todos los dirigentes y ninguno tiene este pensamiento. ¿Cómo va a tener este pensamiento si este es nuestro presidente, que nosotros lo hemos electo? Eso estaba diciéndoles cuando ya venía el presidente, que ya había aterrizado en el helicóptero, ya venía. Y entonces ya me hice a un lado y me fui, ¿verdad? Porque yo había ido a oír, pues, que ni sabía que iba a llegar, va. Entonces él habló allí, y dijo que teníamos, en su discurso, me acuerdo que en una parte dijo que la gente que no estaba de acuerdo había que respetarse, no sé qué, no sé cuánto. Él para salvar la situación, pero eso no era prudente, porque como le decía, en Arcatao recibimos a Julio Alberto Rivera, jovencita de 13 años, y don Neto, un hombre joven, pero mire, llevamos una gran chimbola dibujada en un cartel. Y entonces decía, señor presidente, el PDC de Arcatao le da la bienvenida. Yo sentía que era una cosa educada esa, pues, ¿verdad? Dije yo, si hace 50 años fuimos educados, y yo, y por Dios, que ha corrido tanto tiempo, ha corrido hasta la vida de nuestro dirigente, porque lo mataron a él, a don Neto Mejía. Entonces, y salir con eso, que unas pancartas a nombre del partido que había llevado al poder, sentía yo que era algo loco, ridículo eso, pero bueno. Entonces de allí me fui, ¿verdad? Pasó el discurso y yo me fui para la casa. Como a los 3 días quizás, llamaron a la escuela, investigaron dónde era la escuela, y doña Wanda me invitó a tomar un café. Le dije yo, con mucho gusto, pero yo vivo lejos, trabajo lejos, y aquí para que lo bebamos un café tiene que ser de un día para otro. Entonces, bueno, ya nos quedamos así, pasaron otros 2 días y después me llamaron para que el día siguiente, y mandaron al señor gobernador, le dijeron que me llevara, ¿verdad? Y entonces me llevó, y ella pues me recibió muy bien y me dijo estas palabras, me voy ocupada, ¿verdad? Me regaló una foto de Funes, una de ella con su niño y el presidente, y me dijo, te he mandado llamar, María, para felicitarte por defender tu historia, me dijo. Hay que defender la lucha que todos ustedes han realizado, me dijo. Para eso te he mandado llamar. Pues muchas gracias, le dije yo. Y entonces, ya pues, yo me fui, ¿verdad? No me dijo mucho. Como no, parece que llamó a Zelayandilla, al que después sí, fue ministro, y le dijo, mira, ¿dónde podemos poner a Amarilla? Y entonces le dijo, solo que en la vicegobernación de Chalate, pero bueno, esa era plática de ellos, yo me fui, ¿verdad? Pero a los poquitos días me mandaron a decir que me presentara a la gobernación de Chalate como vicegobernadora. Era un reconocimientillo, sentía yo, pero el vicegobernador es nada, papa, ¿verdad? Uno no tiene ni poder de decisión, ni recursos, ni nada. Pero bueno, la gente sí lo ve con una gran esperanza, porque a mí en Chalate llegó todo el mundo a felicitarme y a plantearme las esperanzas que tenían con que yo ocupaba ese puestito, ¿verdad?
pasó el tiempo y en junio del 2011 me llamó para que viniera como viceministra. Tanto que yo le di, don Marcelo me comunicó eso, el actual presidente del Instituto Veterano. Me dice, mire, fíjate que el señor presidente dice que usted va a ser la viceministra. Uy, ¿quién les ha dicho? Le dije yo, si yo nunca he aprendido a ser viceministra, le dije yo. No, me dijo, si allí usted va a trabajar y que con el ministro, Celaya Andía va a ser el ministro y no sé qué. Sinceramente, yo siempre he sentido que son vigas que no las puedo cargar, pero como hay que ponerse al camino a ver qué. Entonces de viceministra coordinaba los gobernadores, los gabinetes departamentales, que sentí que era una buena pensada los gabinetes departamentales, pero un gabinete sin poder de decisión no sirve, usted, eso es mentira, pues, ¿para qué? Entonces así terminamos el periodo con el Ministra, le quería hacer una pregunta. Me impactó muchísimo eso que usted dijo de que el FMLN, usted lo considera que no es un partido creado a base de firmas, sí, como todos los demás. Sí. 50.000 firmas, digamos. Sí. Sino que es un partido construido con la sangre y el dolor de todo el pueblo. Y dolor de muchísima gente, en Chalate, en Morazán, en todo el país. Papá, de todo el pueblo. Porque mire, sí, terminen, perdón. No. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Sigue siendo un partido construido a base de sangre o a base de negocios? Mire, la dirigencia, que son los dueños del partido, porque son los dueños del carrito, ¿verdad? Porque los partidos políticos son vehículos para llegar a que la Constitución lo registra así. ¿Qué vamos a hacer? Así lo dejaron, ¿verdad?, establecido. Entonces, ellos se adueñaron del vehículo y se hicieron, fíjate que a uno le dicen traidor porque rompe una cadena. Más traidores son ellos, usted por Dios, porque están allí gracias al esfuerzo de todo un pueblo. Y yo le digo todo un pueblo, ¿sabe por qué? Porque este pueblo no solo son nuestros muertos, nuestros amputados, también son los del otro bando, porque era una guerra, pues, ¿verdad? Y si de verdad queremos tener una onza de patriotismo en el corazón, debemos de tener la capacidad de sensibilizar a los demás también. Hoy ya no estamos en la guerra. Incluso fíjate que yo sentía que en la guerra eran más inteligentes los dirigentes. Yo me acuerdo que una consigna era que si se capturaban soldados vivos, había que entregarlos a la Cruz Roja. Entonces, pues era una medida inteligente. Y hoy fíjese usted que han llegado los... Quiero meter dele. Anuncio, digamos, en medio de la entrevista. Han llegado, están los soldados en los lugares ciegos del país. En los puntos ciegos del país. Sí, exactamente. Para revisar... porque como no hay aduanas allí hay que revisar, porque se mete de todo, los seres humanos, y desde las cúpulas están corrompidos, como no va a estar abajo. Pues si estos hacen pisto, yo también voy a vender estos voladitos para hacer pisto, ¿verdad? Vaquitas y otros volados. Están allá los soldados, y mire, les ha agarrado una guerra, lamentablemente esa guerra encabezada por gente que uno piensa que tienen más de 3 dedos de frente. A mí alguien me mandó a decir que mire que hay una militarización en Arcatao. Les dije yo, qué bueno, están más cerquita los soldados para hablar con ellos y ganar su corazón. Así le contesté yo, porque es la verdad, y los soldados son los hijos del pueblo también, usted. Pero como nos han enseñado a rechazarlos y en contra, fíjese usted, allá están los soldados y es la gran militarización que se están muriendo por eso. ¿Y por qué no se acercan y colaboran con ellos y se los ganan para que, de verdad, mire, le voy a decir esto, fíjese que nosotros, hoy en este ministerio, yo después de la cuarentena, íbamos a reabrir los centros Ciudad Mujer, después de que ya bajó la presión, ¿verdad? Mire, eran unos grandes zacatales allá adentro. Mire, yo le hablé al jefe del destacamento allá en San Miguel,
¿por qué no nos hace el favor de ayudarnos? Le dije yo, mándeme un par de soldados. Mire, allí fueron los soldados a limpiar usted. Y yo le aseguro que esa gente que está en contra, si se va y le dice a los soldados, ayúdennos a esto, a algo, no los van a poner de peones a jalarles algo en el lomo o tercios de zacate, no es así, porque no es que yo sea tan rústica, que no miro, pero ellos pueden contribuir. Mire, se acerca uno y le dice, sí, que tengo un paciente aquí y no hay ambulancia, ustedes tienen un carro disponible, ¿por qué no nos hacen el favor? Por Dios que se lo hacen, mire, ¿verdad? Fíjese, ministra, entonces, aparte de lo que usted está diciendo, yo tengo o pienso que es una posibilidad aparte de lo histórico que me está diciendo, ese rechazo histórico a la Fuerza Armada, especialmente en zonas donde golpeó tan dura la guerra, pero también siento que hay una posibilidad de que históricamente en este país se ha hablado mucho de que de que entran hondureños o entran nicaragüenses al día de las elecciones. Y usted sabe que en alcaldías pequeñas un voto decide. Entonces traerse 100, 200 personas a votar es una enorme influencia. Entonces yo creo que también es un poco, y podría comprobarse, digamos, el 28 de febrero, que sí, que digamos muchas veces no sé si de llamarle fraude, pero se corrompió el resultado de las elecciones metiendo votantes de otros países. Entonces también siento que es un poco la desesperación, más que todo el FMLN, de desmilitarizar las fronteras, que les digo, estamos en épocas de pandemia, que también es importante que no estén entrando, nosotros hemos controlado muy bien la enfermedad, que no están entrando personas de otros países sin un registro, sin un control médico, votar todo el trabajo que se ha hecho en esto. También ha habido un aumento de tráfico, siempre ha sido de lácteos, cigarros, que no pagan impuestos. Yo personalmente estoy encabezando una cruzada para recuperar cada dólar que podamos a las arcas del Estado. Y hoy en el tema del 28 de febrero creo que también vamos a comprobar si el FMLN o otros partidos ingresaban votantes a través de las fronteras, porque esos puntos ciegos eran por donde pasaban. Mire, ese es un vicio viejo. Yo en el 67, que eligieron a Sánchez Hernández, al general Sánchez Hernández, o coronel, no me acuerdo qué era, yo servía en las mesas receptoras, allá en Arcatao. Claro, como yo conocía a toda la gente, bueno, casi toda, ¿verdad? Históricamente el caserío de Zazalapa era hondureño, toda su actividad social la hacían en Arcatao, bautizos, matrimonios, comercial y todo esto, pero su actividad jurídica, legal, la hacían en Guarita, en San Juan Guarita. Entonces es que ellos se sentían hondureños, ¿verdad? Y está bien, pero mire, en ese tiempo del 67, póngale usted, ¿cuántos años hace? Yo paré la fila de votantes, porque estaba la gran fila que le habían dado cédula, en ese momento eran cédulas, no eran DUIs, le habían dado cédula para que fuera a votar allí. Y yo los paré, como los conocía, les dije, no, mire, usted va a votar en Guarita, porque aquí nosotros vamos a decidir, bienvenidos, los amamos, son nuestros hermanos, pero la decisión de quién nos gobierne es de nosotros, y usted vaya a decidirlo allá. Mire si casi me echaron la guardia en ese tiempo, pero en ese tiempo yo me sabía de memoria la ley electoral y entonces yo se las rezaba a los guardias y no tuvieron valor de sacarme del pelo, también porque era legal lo que yo estaba haciendo. Pues ese vicio hoy está más crecido y mejorado, ¿no crea usted? No, entonces yo le hago un llamado al señor presidente, le digo desde usted como gabinete, yo espero ser parte del legislativo el otro año, pero creo que es la decisión va a ser ahí va. Primero Dios, es la decisión correcta del presidente de mantener la seguridad, como le digo, de nuestra salud, manteniendo el control de la frontera, y de nuestra democracia, impidiendo de que cualquier municipio se altere el resultado de las elecciones. Mire, pueden meter a medio Honduras, pueden meter a media Nicaragua, y ellos también quieren que Nayib Bukele sea su presidente, eso no lo tengo duda. Es más, votarían por... Pero en el caso de los alcaldes sí, pueden influir en el resultado, y yo lo vuelvo y lo digo claramente, cada curul, cada alcaldía que gane nuevas ideas, va a ser una alcaldía, un curul arrancado a la corrupción, y eso les duele. ¿Y quiere que le diga yo?
eso sepa que es como si ya lo vio, como que ya lo vio, porque yo siempre creo en la inteligencia de los pueblos. Yo creo en la inteligencia de los pueblos y la vida me lo ha comprobado. ¿Cómo me lo ha comprobado? Acaba de comprobármelo. El presidente Bukele fue presidente porque este pueblo lo eligió contra viento y marea. Pues así va a cambiar la asamblea, ahí va a ver, y va a cambiar los alcaldes. Porque realmente no han aprendido a amar a su pueblo, no han aprendido a amarle. Y entonces los pueblos leen eso, no van a creer. Fíjese que, y le voy a decir una lectura personal que yo tuve. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, ¿sabe lo primero que me impactó de usted? Bueno, ya la había conocido, les voy a contar una anécdota de María. A veces nos reuníamos, ¿verdad? Y para mí una cena humilde, para mí Cristian Guevara, son las pupusas. Para mí eso ya es una cena humilde. Y a veces nos reuníamos con María, llegábamos a la tarde y yo decía, vamos a mandar a traer pupusas. Y en la casa había un palo de mango. Y ella decía, no, ¿y para qué vamos a gastar en pupusas? Si ahí están los mangos verdes. Y se subía la gente a bajarnos mangos, los pelábamos y eso cenábamos en nuestras reuniones de trabajo. Eso cenábamos, mangos verdes con sal. Sí, yo le digo, la madre los pelaba ahí rapidito y nos los preparaba y eso cenábamos, ni siquiera pupusas, porque ahí estaba el recurso, ahí estaba el palo de mango. Exactamente. Que solo las ardillas se comían esos mangos. Esos mangos. Entonces, digamos, ahí comencé a conocer como la parte humana de María y me impactó mucho, digamos, o cómo lo leyó Cristian Guevara el día del puente San Isidro, que es que usted lo fue a ver, porque el primer día de trabajo, y le voy a recordar a la gente, el primer día de trabajo, la primera persona del gabinete que puso voy a trabajar, fue esta mujer que yo tengo aquí al lado, y bien me acuerdo que era una foto, creo que a las 3 de la mañana, de verdad, que amarrándose los zapatos, hoy me estaba contando que todos los días se levanta a esa hora, 3, 4 de la mañana, se estaba amarrando los zapatos y decía, ya voy. Y uno normalmente en un partido político o un gobierno piensa en función de los votos. ¿Cuántos votos me va a dar si yo trabajo aquí? Si yo voy al Pepeto en Soyapango, si voy a... Es en cuestión de votos que uno trabaja. Pero este gobierno se fue a San Isidro que queda en Morazán, que es uno de los municipios de extrema pobreza de este país y del que nadie conocía nada. Creo que en tantísimos años nunca había ido un ministro ni de Arena, ni del Frente. Es gente que estaba abandonada. Si alguien está viendo en San Isidro, en toda esa zona norte de Morazán, le puede decir. Entonces, ahí fue María, al municipio más olvidado de este país, o uno de los más olvidados de este país. Y venía con una historia que a mí me impactó, que era que la gente lo que le pidió, y muchos tal vez no conocerán, que le cambiaran el cable de la garrucha. Para los que no saben lo que es la garrucha, es un cable que pasa arriba del río Torola y la gente lo cruzaba de esta manera. El cable estaba tan viejo que se había desgastado y como un cable de metal la gente se hería las manos. Bueno, la petición del alcalde en realidad fue la de... Imagínate, no les pidió un puente, les pidió cámbieme el cable de la garrucha. Porque es lo que aspiraba la gente con los otros gobiernos, que por lo menos no estuviera tan mohoso, tan podrido ese cable, pero ni siquiera aspiraban o soñaban que se le diera un puente. Y yo pensé, lo primero a lo que quería llegar es que en la guerra, María, que fue parte de la guerrilla, una de las misiones de la guerrilla era dinamitar puentes. Y después de los acuerdos de paz, era dinamitar los puentes políticos también. Romper cualquier acercamiento con el otro sector, porque solo me interesaba mi negocio. Yo dije, si este gobierno lo primero que manda a hacer es un puente. No solo era un puente físico, también para mí fue un puente simbólico con la gente de los municipios más olvidados, pero también un puente emocional de comenzar a unirnos y dejarnos de... Bueno, tanto es así que, en broma, ¿no? Dicen que somos el 97%, creo que se ha entendido un montón de puentes. ¿Qué piensa usted, ministra? Yo pienso que sí, que así es. Mire, y le puedo agregar una cosita. La que quiera. Mire, Morazán y Chalate fueron las dos lugares donde fue la retaguardia estratégica del FMLN, en Morazán y en Chalate. ¿Por qué? Porque éramos los más olvidados. Y claro, teníamos todas las condiciones objetivas para organizarnos y luchar por un mejor mañana. Pero mire, que no se lo diga yo, vaya cualquiera a hablar con la gente allá.
Hay un descontento con el FMLN terrible. Si solo los que de alguna manera tal vez consiguen algo, están allí, ay, que el frente, que no sé qué, pero de ahí la gente que tantito le da olor a libertad, no crea que está pensándolo así, por un lado. Y la gente que luchó, la que se desangró en esa guerra, no está pensando así. Vaya también usted a Chalate. Chalate, porque lamentablemente hay una zona de esclavitud del frente, porque digo, el indoctrinamiento es de esclavitud, así como lo han hecho. Y yo he pasado esa, no creo usted que es que yo desde... No, señor, no le digo que en el 2018 yo voté por el alcalde actual que tenemos en Arcatao y por la diputada Yancy Urbina, que yo sinceramente pensaba que iba a ser de otro modo, pero mire, al llegar a ese perol, la gente se confunde, es lamentable, pero así es. Entonces, porque sentía yo, ¿y para qué voy a votar? Pues solo la alternativa era Arena. ¿Cómo voy a votar por Arena? Por la diputada de Chalate no voté, porque ya tiene como 3 periodos más. Pero por la Yancy sí voté. Usted, dije yo, esta mujer va a ser buena, porque yo le conocí una trayectoria bastante buena. Pero allí se acabó, al llegar a la asamblea, se acabó el debate por mejorar las condiciones internas y de la gente. No hay. Allí sigamos aquí para que me vuelvan a poner. Ministra, esa es la cosa. Vamos a corte comercial, regresamos en breve y seguimos hablando entonces. Espero que también ustedes lo estén disfrutando en casa o a través de sus teléfonos. Gracias nuevamente por estar en compañía de nosotros. Vamos a seguir hablando con la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, que vuelvo a repetirlo, una de las mujeres más queridas de este país. Bueno, en el corte hablábamos de algo bien importante con María, fíjese, cuando hablo con mis compañeros, yo tengo 40 años, y en otro partido estoy seguro que hablarán de mí como la renovación, como el más joven, y eso en el PDC, en el FMLN, en Arena, yo fuera los más jóvenes. Y soy de las personas, digamos, no el más veterano, pero alguien con edad en Nuevas Ideas, porque Nuevas Ideas es un partido que está lleno de juventud. Voy a tener compañeros diputados de 30, 33 años, espero que de 25, de 27. Y es una oportunidad histórica para cambiar esa brecha generacional con la que hemos estado atados a la Asamblea Legislativa tanto tiempo. ¿Y sabe cómo piensan los diputados? Bueno, en el caso yo que estoy corriendo por San Salvador, ¿ok? Yo voy por San Salvador, aquí hay 24 diputados, yo voy a competir contra eso. Yo voy a hacer mi trabajo, que ni siquiera lo hacen, entre el Paisnal y Rosario de Mora, porque esos son mis votantes. Pues eso se acabó. Yo he hablado con todos mis compañeros de San Miguel, mis compañeros de Santa Ana, mis compañeros de La Libertad, y todos pensamos diferentes. Pensamos y decimos, vamos a ser diputados de la República de El Salvador, no del departamento de la República de El Salvador. Sí hacemos leyes para todo el país, pero el trabajo va a ser... Y yo sé que también está mal concebida la labor de un diputado, porque un diputado no puede hacer proyectos, pero sí hace leyes. Pero sí puede, al diputado nada le impide ir al territorio a ver la realidad de la gente, hablar con la gente y saber sus necesidades para así hacer leyes buenas. Entonces, mi compromiso, y lo digo desde ya, aunque yo no tenga ningún voto en Arcatao, aunque yo no tenga ningún voto en Arambala, van a ver a Cristian Guevara yendo hacia esos lugares, porque yo sí quiero ver una universidad de El Salvador como diputado y como salvadoreño, sí quiero ver una universidad de El Salvador en Morazán, y sí la quiero ver en Chalate. Y madre, le prometo que el día porque yo sé que primero Dios nos dé vida de estar ahí, pero el día que usted está inaugurando la Universidad de Chalate, voy a estar yo a la par suya. Primero Dios. Y aunque no me dé ningún voto Chalate, pero yo voy a tener, porque yo me he recorrido los 33 municipios de Chalate. Tengo un gran amigo, lo saludo aquí a Guanerje Chinchilla, párroco de Citalá. Sí. Entonces, yo voy a estar ese día con usted inaugurando la Universidad de Chalate. Se lo prometo que ese día me voy a ir tempranito, pero va a ser una gran alegría para mí. Y si alguien me invita a la de Morazán, yo también voy a la de Morazán. Pero esa universidad se la debemos históricamente a esa gente que ha sufrido tanta pobreza y que ha sufrido tanto dolor desde la guerra. Se la debemos. Exactamente, mire, eso es lo que le estaba narrando, que siempre Chalate y Morazán lo valoraban por el número de diputados que daba. Ay, Chalate 3 diputados, Morazán 3, ¿y para qué le vamos a apostar? Ay, que mueran de miseria, que vengan a cortar el café, que vengan a la taza de caña, a cortar algodón, y esa es toda su
Entonces, ¿cómo no me va a impactar a mí que vengo a escuchar al presidente Bukele a Chalate? Y él dice que va a construir una universidad en Chalate. Mire, es una cosa espantosa, eso solo cabe en una mente fresca. Ya los viejos tenemos la mente caliente, llena de odio, y como la gente que tiene odio no da otra cosa, da odio, pues, ¿verdad? No todos los viejos, hay gente, por ejemplo, el otro día oí que Mujica dijo que hacía muchos años que él ya no cultivaba el odio en su jardín, porque el odio estupidiza. Mire qué pensamiento, y está viejito. Pues, ¿cómo no me va a impactar a mí la forma de gobernar que está haciendo el presidente Bukele y que estamos haciendo? Mire, ya tenemos la maqueta. Ya tenemos no la maqueta, tenemos el diseño, ¿sí? De las 2 universidades. Y entonces no ha llegado a decir, a ver cuántos votos van a salir de aquí o cuántos van. No, lo dijo públicamente y lo estamos cumpliendo. Un día de esto vamos a ir a Chalatenango con el ministro de la Defensa Nacional, porque después del penal sigue 17 manzanas más que son de la Fuerza Armada, y las va a dar a la universidad para que sea un gran campus universitario. Una cosa linda, pues, porque se está viendo en el marco del desarrollo de la zona norte, un desarrollo integral, donde vamos a hacer proyectos desde la conservación y cuidado de las microcuencas, para seguir teniendo una gran cuenca hidrográfica. Si no hacemos eso, es mentira, y eso es preocuparse por el agua del mañana, por el agua de las nuevas generaciones. Así que no ha estado solo con palabras, pues, sino que ahí estamos. Otra cosa, fíjese usted, es lamentable que los diputados a estas alturas se hayan dedicado a llamar por apremio a todos los ministros. En mi vida habíase visto eso. No. Entonces, no existe ni pizca de idea que hay que hablar, que hay que dialogar, que hay que ver qué mejor se hace por el país. No, aquí hay que hacernos cada día peor. Esa es la lectura que dan los diputados. Y a mí me duele, pues, porque la gente votó por ellos con una esperanza, pienso. Como yo, pues, que pensé que ese voto era bien puesto. Entonces, y así como yo, un montón. Y a la hora de los cúboles, no hay representación del pueblo salvadoreño en ellos. No hay. Se les olvidó que representan a todo el pueblo, lo que usted acaba de decir. Si uno cuando entra a una función pública, ya deja de ser de un partido, sino que se vuelve funcionario público. Mire, yo me fui a San Isidro con la orientación que había leído, que era uno de los municipios, como que es el segundo, más pobre de todo el país, con base a un censo que hicieron hace varios años. Yo no pregunté de qué partido es el alcalde allí. Y yo me fui directa a la alcaldía a hablar con el señor alcalde. Él no estaba en ese momento, pero después vino y hablamos, fuimos a ver el Torola, y allí decidimos, le dije yo, no, mire, el presidente Bukele aquí un puente le va a hacer, le dije yo. Y cabal, mire, rapidito el hizo. Y ha habido un montón de voces, que ese puente no sirve, que ese puente se cayó, primero que es de una sola calzada, no sé qué, no sé cuánto. Mire, imagínense la diferencia de pasar en un carro a pasar guindado de un cable. Esa diferencia es descomunal, pues.